Bueno, vamos a pasar ahora sí con la última ponencia del módulo de vacunología. Le cedemos la palabra al doctor Irad Felipe Pérez Ávila. El doctor Irad es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y la especialidad de infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en Ciudad de México. Actualmente es médico adscrito de pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él está certificado por el Consejo Mexicano en Certificación en Pediatría, así como el de Infectología Pediátrica. También es socio activo de la Asociación Mexicana de Vacunología y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. El doctor nos va a hablar de la vacuna del momento prácticamente, la vacuna COVID-19. Entonces, saquemos de todo el provecho que tengan. Si tienen alguna duda, lo pueden colocar en el Q&A y al final de los módulos del día de hoy se van a responder las dudas. Adelante, doctor Irad, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y pues voy a tratar de ser un poquito rápido porque vamos muy atrasados en el tiempo y pues dar los puntos principales, ¿no? Y un poco de generalidades. Yo creo que es importante porque pues no solamente es residentes de pediatría ni adscritos de infectología ni adscritos, también hay residentes de pediatría y estudiantes, ¿no? Entonces creo que sí es importante dar unas generalidades sobre vacunación. Eh, no puedo cambiar la presentación. Doctor, si le puede dar clic a la pantalla y tal vez luego ya darle en... Ahí está. Listo. Bueno, ¿cómo vamos en la vacunación de COVID en México? Bueno, desde el primer caso confirmado de COVID-19 en México se han reportado en pacientes pediátricos 497.428 casos confirmados para julio de 2023 en menores de 18 años, según los datos de CISBER, siendo la población de 15 a 17 años de edad la más afectada. En México contamos con una cobertura de vacunación de COVID del 64.6% en comparación de otros países que, pues, es una cobertura, pues, moderada, ¿no? A comparación de otros lugares. Aquí en la Ciudad de México se ha calculado que se han aplicado 23.866.599 dosis a la población mayor de 5 años de edad, de las cuales fueron 8.659, 8 millones, perdón, 659.387 biológicos de primera vez, 7.985.794 de segundas dosis y 7.221.418 dosis de refuerzo. Esto está aquí solo en la Ciudad de México. Bueno, de las generales en vacunación, yo creo que es muy importante saber qué es la inmunidad. Pues la inmunidad es la capacidad del cuerpo para reconocer sustancias extrañas, ¿no? Y responder ante esto mediante un complejo de células de respuesta inmunitaria, lo que le vamos a llamar sistema inmunológico, ¿no? Esto va a involucrar dos tipos de respuesta, que es la humoral y la celular. En la humoral, consiste en la producción de moléculas de proteínas, inmunoglobulinas o anticuerpos, que generalmente está guiado por los linfocitos tipo B. Y las células específicas ya contra patógenos que están aquí incluidas los linfocitos tipo T, también conocidas como inmunidad mediada por células. Tenemos dos tipos de inmunidad pasiva y inmunidad activa. Seguramente esto ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? La inmunidad pasiva es la protección mediante la cual los anticuerpos antitoxinas producidos por un animal o un ser humano son transferidas a otro. Proporcionan una protección inmediata y temporal contra la infección. Lo más común que nosotros hemos visto es la inmunidad que pasa de la mamá al bebé mediante la transmisión de IgGs de maternos al bebé, ¿no? Esto es algo, como les dije, es algo temporal. Y la inmunidad activa, que es la protección producida por el propio sistema inmunológico de una persona, estimulado por un antígeno para producir una inmunidad mediada por anticuerpos o mediada por células, que puede durar muchos años, incluso toda la vida. En ese tipo de inmunidad activa es donde entran las vacunas. Generalmente van a exponernos contra el antígeno que estamos aplicando sin la necesidad de causar la enfermedad y sin tener que involucrarnos con las complicaciones, ¿no?
Y de aquí nos vamos a ir a la clasificación de las vacunas. Tenemos dos tipos básicos de vacunas, que son las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas. Las vacunas vivas activadas generalmente se producen mediante un virus o bacteria que se considera salvaje y se hacen cultivos, ¿cómo se dice? Varios cultivos hasta que se atenúa su virulencia. Y en las vacunas inactivadas, pues generalmente pueden ser de células completas, vacunas de inmunidades, todos son recombinantes. La característica de estas vacunas es que no nos van a producir la inmunidad desde la primera dosis. Generalmente la primera dosis lo único que va a ser estimular al sistema inmunológico y a partir de la segunda o tercera dosis es cuando vamos a empezar a generar inmunidad. Es importante esto porque vamos a ver los tipos de vacunas COVID que tenemos. Tenemos vacunas de RNA mensajero que utilizan el material genético para producir proteínas específicas, que en este caso que estamos hablando de COVID, pues es la proteína S, ¿no? Tenemos vacunas de vector viral. Este tipo de vacunas utilizan un virus, que es un virus recombinante, no replicante, que en este caso es el virus 26, que codifica una variante estabilizada de la proteína S mediante nuestras propias células producimos esa proteína S que el cuerpo la va a reconocer como un antígeno para así estimular la producción de inmunoglobulina anticuerpo. Tenemos también las vacunas de subunidades proteicas que utilizan partes específicas del virus para generar una respuesta inmunológica. En este caso ya sabemos que es la proteína S. Y tenemos la vacuna de virus vivos atenuados, que pues se atenúa con medio de calor o productos químicos, incluso radiación, para una disminución de la virulencia. En este caso, la vacuna de vector viral es la única como tal que nos va, bueno, también la de virus atenuado, que nos va a producir una respuesta tanto humoral como celular. Las otras vacunas nos van a producir principalmente una respuesta humoral. Y bueno, de los tipos de vacunas que tenemos para COVID-19, los separé como por grupo. Las vacunas de RNA mensajero, pues la más conocida es la Pfizer-BioNTech y la Moderna, ¿no? Las vacunas de vector viral está Johnson Johnson, está AstraZeneca, CanSino y Sputnik 5. De las vacunas de subunidades proteicas tenemos Novavax y Abdala. Y de vacuna de virus vivos atenuados tenemos Sinovac y Parad-BioNTech. ¿Cuál es la eficacia en la prevención de la infección grave por COVID-19? Bueno, pues tenemos, hay una serie de estudios que nos han reportado, como Mirnati, por ejemplo, que es Pfizer-BioNTech, nos da un 95% de eficacia para la enfermedad grave hospitalización. Todas estas porcentajes de eficacia varía dependiendo de las variantes, ¿no? Pero la que más ha presentado una mejor eficacia es Comirnaty. Moderna ha presentado una eficacia, un porcentaje de eficacia del 94.1%, AstraZeneca un 82.4%, CanSino 65.2%, Sputnik 5, 92%, Johnson Johnson 72%, Sinovac 83.7%, Bharat-Biotech 81% y Novavax 96% del virus original. Sin embargo, esta es la que ha reportado un menor porcentaje de eficacia con las cepas con los múltiples variantes que han salido de COVID, presentando en Delta la que presentó menor eficacia, que puede hasta 49% y varía hasta 86%, dependiendo la variante. Ahora, dependiendo de la vacuna que estemos presentando, cuánto es el tiempo de generación de anticuerpos posterior a la vacuna, a la aplicación de la vacuna. Esta Moderna, que generalmente después de la aplicación de las dos dosis, reporta un pico máximo de anticuerpos a los 6 meses posteriores a la vacunación. De Pfizer tenemos anticuerpos reportados con un pico máximo de 14 días posterior al refuerzo. En CanSino se reportan IgGs a los 28 días con un pico máximo de neutralizantes hasta las 8 semanas. Y AstraZeneca es una respuesta celular de tipo T que se va a mostrar en el día 7 con un pico máximo detectado a los 14 días, manteniéndose detectable hasta el día 56. Novavax se reportan anticuerpos hasta 35 días posteriores y después de la segunda dosis. Johnson Johnson reportó anticuerpos neutralizantes entre el día 57 y 71 después de la primera dosis.
Indicaciones de vacunación para COVID, pues, o sea, niños mayores de 6 meses, sobre todo si tienen alguna enfermedad que les puedan favorecer el riesgo de complicaciones, adultos con enfermedades concomitantes, trabajadores de salud en contacto directo con pacientes, toda persona inmunodeprimida, mujeres embarazadas y mayores de 50 a 60 años de edad. Ujú. Los esquemas de vacunación, pues varía dependiendo de la edad y también la característica de esto es que varía también la dosis dependiendo del grupo de edad, ¿no? Se refiere con esquema de vacunación de 6 meses a 4 años en niños que no han recibido dosis previas, es un esquema de vacunación de 3 dosis. La dosis 1 es en la semana 0, la dosis 2 en semana, 3 semanas posteriores a la primera dosis y la dosis 3 son 8 semanas o más posteriores a la segunda dosis. En estos bebés en menores de 4 años la dosis son 3 microgramos. Cuando ya recibieron una dosis previa, vamos a hacer un plan de 2 dosis, el cual la dosis 1 es la tercera semana después de recibir una dosis previa de vacunación y la dosis 2, 8 semanas después de la primera dosis, ¿no? Y en los pacientes que han recibido 2 a 4 dosis previas, pues solamente va a ser una dosis única, que son 8 semanas o más después de la primera dosis de vacunación. En los niños de 5 a 11 años va a aplicarse un esquema de 2 dosis. La dosis 1 va a ser en la semana 0, la dosis 2 va a ser 3 a 8 semanas posteriores a la primera dosis. En estos niños la dosis es de 10 microgramos. Y en niños mayores de 12 años son 2 dosis. La dosis 1 es la semana 0 y la dosis 2 de 3 a 8 semanas posteriores a la primera dosis. En estos niños la dosis es de 30 microgramos. ¿Cómo se va a generar la respuesta inmunológica posterior a la aplicación de la vacuna? Bueno, como lo comentamos, este tipo de vacunas generalmente requieren más de dos, más de una dosis, o sea, generalmente 2 o 3 dosis, ¿no? Y aquí tenemos un esquema en el cual se reportan los anticuerpos. Generalmente se aplica la primera dosis. Acuérdense que es una vacuna de RNA mensajero. Al aplicar la vacuna, no depende de la cantidad que inoculemos de la vacuna, es la respuesta inmunológica que se va a tener. Al aplicarla, generalmente no se va a formar proteínas abundantes con la primera dosis. Acuérdense que vamos a preparar primero el cuerpo para una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, se aplica la primera dosis y se va a delimitar, solamente va a haber elevación de IgM e IgG. Posterior a esto, la primera dosis van a disminuir los niveles de anticuerpos en los 10 a 14 días aproximadamente. Y se va a aplicar ahí a la tercera semana la segunda dosis, que esto va a ayudarnos a que tengamos una respuesta de IgG más prolongada, y se va a presentar un descenso de los niveles de IgG posteriormente, por lo cual tenemos que dar una tercera dosis para mantener una respuesta inmunológica prolongada y conservada, que incluso se llega a reportar hasta 6 meses posteriores a la aplicación de la tercera dosis. Por eso es este esquema en los pacientes tan pequeños que tienen un sistema inmunológico todavía inmaduro para poder tener una adecuada respuesta inmunológica. ¿Cuáles son los efectos secundarios reportados para Pfizer-BioNTech? Bueno, de las reacciones secundarias de la vacunación está la reacción alérgica, ¿no? El dolor en el sitio de aplicación, edema en el sitio de aplicación, fatiga, cefalea, mialgias, artralgias, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, linfadenopatías, diarrea e irritabilidad. Como lo vamos a ver, casi todas las vacunas que vamos a aplicar de COVID llegan a presentar estas reacciones secundarias. Sin embargo, no son contraindicaciones para no poner la vacuna. Ahora, sí, ¿cuáles son las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna Pfizer? Bueno, en realidad solo hay dos. La contraindicación absoluta solamente son dos, que es una reacción alérgica severa a una aplicación previa de la vacuna. Y la otra es una reacción alérgica severa a alguno de los componentes de la vacuna. Solamente eso. Las otras son precauciones que pueden llegar a presentarse, en las cuales se puede aplicar la vacuna, pero con estrecha vigilancia, que es una reacción alérgica no grave, o a un componente de la vacuna, una enfermedad moderada a grave, con o sin fiebre, una historia de síndrome inflamatorio multisistémico o antecedente de miocarditis o endocarditis 3 semanas posteriores a una aplicación de vacuna COVID previa. Con respecto a Moderna, en realidad el esquema es muy similar para todas las edades, de 6 meses a 5 años. Lo único que va cambiando son las dosis. Es la primera dosis en la semana 0, la dosis 2 de la cuarta a la octava semana posterior a la aplicación.
De 6 meses a 5 años, la dosis son 25 microgramos cada dosis, ¿no? De 6 años a 11 años es el doble, son 50 microgramos por cada dosis. Y posterior a los 12 años son 100 miligramos cada dosis, ¿no? Las reacciones adversas, como les comenté, exactamente las mismas: dolor que hubo enrojecimiento en el sitio de aplicación, fatiga, mialgias, artralgias, fiebre, cefalea, escalofríos, adenopatías o náuseas y vómito. Entre las contraindicaciones que hay para la aplicación de la vacuna son exactamente las mismas: la reacción alérgica severa, a una aplicación previa de la vacuna o una reacción alérgica al componente de la vacuna. Igual, también están las precauciones, que son exactamente las mismas: el antecedente de una reacción alérgica, pues, no grave, una enfermedad aguda, moderada o grave. Más que nada, esto es planeado en que los papás a veces tienen la idea de que, ay, me apliqué tal vacuna y por tal vacuna me puse bien mal, ¿no? Entonces, más que nada es para evitar que los papás tengan como esa idea de que el aplicar la vacuna cuando están enfermos los vaya a poner peor al niño. Entonces, mejor esperarse a una reacción, a que remita el proceso de enfermedad del paciente y ya con más confianza ponerle la vacuna. La historia, también de un síndrome inflamatorio multisistémico o el antecedente de miocarditis o endocarditis, que eso lo vamos a ver más adelante. Esas son las precauciones. Sí se pueden aplicar, pero tiene que tener una vigilancia estrecha. Otra de las vacunas aprobadas para niños es en los mayores de 12 años, es Novavax, que es un esquema de 2 dosis, que es la semana 0 y de la semana de 3 a 8 posteriores a la primera aplicación. Las reacciones adversas, el dolor, el enrojecimiento, exactamente las mismas: fatiga, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, vómito, adenopatías, son exactamente las mismas indicaciones, y las contraindicaciones es exactamente las mismas. No, tenemos que aprender a educar a nuestra población de que, pues, la fiebre y esas cosas no son contraindicaciones para aplicar vacunas en general, ¿no? Bueno, decía agregar esta parte también. Algunos de los reportes de vacunas han hablado sobre miocarditis o pericarditis secundaria a la aplicación de vacuna Pfizer. No solamente fue una aplicación de vacuna Pfizer, también se reportaron en la aplicación de vacuna Moderna, también hay reportes en la aplicación de vacuna Novavax. Sin embargo, los casos son muy raros. La posibilidad que ocurra es muy baja: 105.1 de casos reportados por cada millón de dosis administradas. Se presentó con más frecuencia en adolescentes hombres entre 12 y 17 años. Esto lo presentaron 7 días posteriores, con un rango de hasta 2 semanas posterior a la aplicación de la vacuna. Y los datos clínicos que estos pacientes llegaron a presentar fue dolor torácico, dificultad respiratoria y taquicardia. Sin embargo, a pesar de los datos reportados de miocarditis o pericarditis, no hay nada reportado que diga sobre una mortalidad asociada a estos padecimientos secundarios a la aplicación de la vacuna. Otra vacuna que también se había probado en niños era Janssen Janssen. Esta no la metí porque ya no está aprobada. Pero sí, esta vacuna estaba aprobada en niños, era una dosis única. Sin embargo, hubo casos aislados reportados de un síndrome de trombosis, trombocitopenia, por lo cual se decidió suspender la aplicación de esta vacuna y ya no salió del mercado aproximadamente en julio del 2023, junio del 2023, si no me equivoco, y pues hasta ahorita no ha sido vuelta a autorizar por este síndrome asociado a la vacuna de Johnson Johnson. Y bueno, algo que es muy común que te pregunten es: ¿se puede aplicar refuerzo con la vacuna diferente a la inicial? Sí hay estudios, hay un estudio realizado en China y un estudio realizado en España, en el cual se muestra la efectividad de la vacuna recibiendo dosis de diferente tipo de vacuna. Se evaluaron vacunas de RNA mensajero, de vector viral, de virus inactivados y subunidades proteicas. De todos estos, los que se refieren en los artículos que tuvieron un mayor porcentaje de efectividad fue cuando se aplicó la vacuna de RNA mensajero y posteriormente se aplicó vacuna de vector viral. En este caso, la que se probaron fue COVID y Moderna, y la que les reportó mejor efectividad fue AstraZeneca, utilizando la primera dosis de RNA mensajero y utilizando las dosis de refuerzo con AstraZeneca.
También se evaluó la de Johnson Johnson, en la cual se reportaba que sí tenía una buena eficacia al aplicar la primera dosis de Johnson Johnson, que como ya vimos su porcentaje de eficacia, más aparte se debería de poner un refuerzo con RNA mensajero porque sí aumenta la efectividad de la protección contra enfermedad grave u hospitalización. Bueno, y ya por terminar, no metí Abdala, en realidad no está aprobada en niños, pero en adultos se estuvo aplicando aquí en la Ciudad de México. Bueno, creo que fue a nivel nacional. En realidad, como tal, no está aprobada por la OMS, sin embargo, sí refiere que tiene una efectividad en los estudios que se han reportado, una efectividad del 92% de protección contra el virus original. No habla sobre las diferentes variantes, pero pues para el virus original, pues sí tiene una buena protección, una buena eficacia. Eh, Creo que fui rápido, creo que fui conciso, no sé, hablé demasiado rápido, pero espero les haya quedado claro. No sé si tengan alguna duda o pregunta, la pueden mandar por mensaje y pues con gusto les puedo contestar. Muchas gracias, doctor Irad, por darnos esta presentación. La verdad que sí se abordó en general las cosas más importantes de las vacunas, al menos las aprobadas acá en México. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir colocando en el Q&A y ya sea el doctor Irad o algún otro médico que estemos disponible, la podemos ir contestando de manera escrita.